Ministerio de la Fe de Jesús y el mensaje de los tres ángeles llevando el Evangelio a través del WhatsApp, YouTube, Google, Facebook. Saludos. El hermano Oswald tendrá un tema muy especial hoy. ¿Qué tal si lo analizamos? Muchos afirman que la ley fue abolida por Jesús al morir en la cruz. Otros dicen que estamos bajo los mandamientos de Jesús y que por lo tanto la ley fue anulada porque era únicamente para los judíos. Así que en este tema pondremos en claro qué pasó con la ley de Dios. Antes que nada, debemos empezar desde el principio, ¿ok? Vamos a iniciar desde el principio, un poco antes que Moisés recibiera los 10 mandamientos. Dios había mandado a Moisés a que hiciera un santuario para que Dios habitara allí. Este santuario edificado por Moisés tenía que ser idéntico a la muestra que Dios le iba a mostrar, puesto que este santuario era idéntico al verdadero que está en el cielo. Y antes que finalicemos, le mostraré un versículo donde demuestra lo ya dicho. Vamos a Éxodo 25, 8, 9. Dice, y hacerme en un santuario y yo habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te mostraré, el diseño del tabernáculo, así lo haréis. Dios también mandó a Moisés a que hiciera un arca de oro y que la pusiera en el lugar santísimo del santuario. Esta arca de oro era como una especie de caja de seguridad donde luego se iba a guardar y proteger la ley de Dios. Vamos a ver el mensaje que nos trae la palabra de Dios aquí. Dice Éxodo 25:10, harás también un arca de madera de sitín y la cubrirás de oro puro y pondrás la cubierta sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. ¿Está claro el versículo? Lo que le acabé de decir. Muy bien, avancemos. El santuario estaba dividido básicamente en tres partes principales. Presta atención. El altar donde se sacrificaba el cordero, el lugar santo donde el sacerdote hacía los oficios diarios para el perdón de los pecados, y el último, un lugar, un lugar muy especial. Era el lugar santísimo donde sería puesta el arca de los 10 mandamientos. La presencia del Omnipotente estaba dentro del lugar santísimo. Dios hablaba a Moisés de entre el medio de los querubines que estaban encima del arca. Dice allí, y de allí me declararé, y a ti hablaré contigo desde sobre la cubierta de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio. Éxodo 25, 22. ¿Cómo vamos hasta ahora, amigos? ¿Vamos bien? Ok. Después que Moisés hizo el arca, entonces Dios le entregó 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos que fueron escritos con el mismo dedo de Dios. Moisés inmediatamente la guardó en el arca tal y como Jehová le había dicho, y el que tocaba el arca pues hasta podía caer muerto. Vamos a Deuteronomio 4:13 y veamos algo muy interesante, que dice allí, y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra las 10 palabras y escribiólas en 2 tablas de piedra. Y dióme a Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho. Aparte de la ley de Dios, muy importante lo que voy a decir, que se encontraba en el arca, Moisés escribía en un libro todo lo que Dios le ordenaba verbalmente. Este libro se llamaba el libro de la ley. ¿Escuchó bien? El libro de la ley. Este libro contenía aproximadamente 600 leyes. La mayoría de estas leyes eran leyes mesiánicas que simbolizaban al Mesías que había de venir y morir. El libro de la ley, a diferencia de las tablas de piedra, fue escrita por Moisés. ¿Qué tal si ponemos el versículo? Deuteronomio 31:24. Deuteronomio 31:24 dice, y como acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, ¿a dónde? En un libro hasta concluirse. Cuando Moisés acabó finalmente con el libro de la ley, mandó a poner este libro de la ley afuera del arca del pacto a un lado, a diferencia de la ley de Dios que fue puesta dentro. Esto se debe a que la ley de Moisés era simbólica y por lo tanto solo era temporalmente. Vamos a Deuteronomio 31:26. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios. Ahora, hermanos, vamos a una parte muy fundamental. Mire, este libro contenía todas las leyes rituales para poder ser perdonado de pecados, que era el resultado de la violación de la ley de Dios en las tablas de piedra.
Esto era porque el Mesías no había venido y por lo tanto el pueblo necesitaba simbolismo, cuyo objetivo era solo hasta la venida del Salvador. Vamos a hacer una comparación de las dos leyes. Ley de Dios, escrita en tablas de piedra, material que no perece fácilmente. Ley de Moisés, escrita en un libro, material que perece fácilmente. Ley de Dios, 10 leyes. Las violaciones de una de estas leyes constituye pecado. Ley de Moisés, 600 leyes, símbolo del Mesías y medio para el perdón en aquellos tiempos. Ley de Dios, escrita por el mismo Dios y colocada dentro del arca. Ley de Moisés, escrita por Moisés y colocada afuera del arca. Muy diferente. ¿Cuál de estas leyes cree usted que fue abolida? Claro, la ley de Moisés. El libro de la ley era simbólico del Mesías. Lo que siguen esta ley en este tiempo presente es porque no han aceptado a Jesús como el Mesías. La Biblia dice que si alguien sigue hoy observando esas leyes del libro, están bajo de maldición. Y vamos a un versículo preferido por muchos hermanitos que me lo han citado. Y he tenido que darle mucho contexto para que poder que entiendan. Los de mente inquisitiva han aceptado la realidad y algunos que no les ha gustado la verdad de la Biblia, pues no les quedó otra. Vamos a Gálatas 3:10. Gálatas 3:10, este versículo muy preferido de los hermanos. Gálatas 3:10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y muchos creen que aquí está hablando de los 10 mandamientos. Y el versículo claramente está diciendo escritas en el libro de la ley. Y muchos ni siquiera sabían de este libro. No sabían nada de este libro. Muchos cometen el error de que cuando son entrados a las iglesias, pues solamente leen el Nuevo Testamento y se pierden el contexto histórico donde están reveladas todas estas cosas. Y muy importante para entender el Apocalipsis y para entender los escritos de Pablo, conocer el santuario terrenal, conocer el Antiguo Testamento, conocer los oficios que se hacían. Seguimos avanzando. En Hebreos 17 y 8 dice: entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí. ¿Qué libro era ese? Para que haga, oh Dios, tu voluntad, diciendo arriba: sacrificios y presentes y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y muchos creen que hablan de los 10 mandamientos, pero están hablando de los oficios. Lucas 24:44. Vamos a Lucas 24:44. Y él les dijo: estas cosas, así, ¿no? Las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todas las cosas que están escritas de mí. ¿A dónde? ¿A dónde? En el libro. ¿A dónde? En la ley de Moisés. Obviamente estaban escritas en el libro. Bueno, hermanos, vamos a algo muy interesante ahora. Es muy claro que las leyes que fueron abolidas fueron únicamente las que simbolizaban al Mesías y que fueron escritas en el libro de la ley, no en las tablas. Ahora en Hebreos 10:1, vamos a ver si tengo ese versículo por aquí. Yo creo que sí. Ajá. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se allegan. En Efesios 2:15 dice: dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, orden a ritos. ¿Cuál de los 10 mandamientos habla de ritos? Ninguno. Ninguno, hermano. Entonces habla del libro de Moisés donde estaban estas leyes. ¿Ok? El libro de la ley contenía las leyes que eran símbolo de Cristo. Este libro solo era necesario hasta que Él viniese. Ahora vámonos a Gálatas. Mire ustedes cómo le estamos citando los mismos versículos preferidos de algunos hermanos, pero de una forma correcta. Gálatas 3:23-25. Empero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser descubierta. De manera que la ley a nuestro ayo
fue para llevarnos a Cristo para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo. La ley de Dios, tablas de piedra, todavía permanece. Si la ley, tablas de piedra, hubiese sido abolida, entonces, adivinen qué, no hubiera pecado. Vamos a Romanos. Porque la ley obra ira, porque donde no hay ley, tampoco hay qué, transgresión. ¿Vieron? Romanos 7, 7, 12. Vamos a ver qué dice. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Empero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Cómo conocimos el pecado? ¿Por medio de qué? De la ley. ¿Es la ley pecado? Pues eso sería una locura decir eso. Los que somos pecadores somos nosotros. Ella nos está haciendo un favor en avisarnos qué está bien y qué está mal. Ella detecta el pecado y te lo anuncia. Y si tú la quebrantas, entonces el pecador eres tú. Sin embargo, la ley te dice, pecaste. Pecaste. ¿Me entendieron? Pecaste. Y aquí estoy hablando de los 10 mandamientos. Pero ¿sabe qué hace ella? Te dice, ve donde el que te puede salvar. Yo no fui hecho para salvarte. Yo fui hecho para mostrarte qué está bien, qué está mal, qué es pecado. Lo hallo y lo detecto. Pero te voy a hacer un favor. El que te puede salvar se llama Cristo Jesús. Ve allá. Si no confiesas tus pecados ante Cristo Jesús, entonces la ley será la normativa la cual te dirá, aquí fallaste. Y eso estará en el gran juicio. Así que, por suerte, tienes al Rey Jesucristo y Salvador de nuestras vidas. Así que la ley, santa ley de Dios, amigo, está haciéndote un gran favor. Mostrarte que es pecado y así tú puedas saber de qué te puedes arrepentir. ¿Ven lo importante de la ley de los 10 mandamientos? Ok. Así que seguimos adelante. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Empero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. De manera que la ley a la verdad es, ¿qué cosa? Santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Y quiénes son los pecadores? Los que la quebrantan. ¿Es la ley mala porque nos dice lo que está mal? No, ¿verdad? Los pecadores somos nosotros que tenemos que andar en espiritualidad para no quebrantar una ley espiritual. ¿Me entendieron? Espero que sí. Seguimos. El santuario que hizo Moisés era copia del verdadero que está en el cielo. El libro de la ley que estaba al lado del arca era símbolo del Mesías. Jesús cumplió este simbolismo de acuerdo a la Biblia. En Hebreos 8.1 dice, así que la suma acerca de lo dicho, tenemos tal pontífice, ¿verdad? Tenemos tal pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no el hombre. Antes que el mundo fuese creado, Satanás ya pensaba en ocupar ese lugar de Dios en el lugar santísimo. Esto quiere decir que ya la ley existía. Satanás fue expulsado por violar la ley y querer ocupar ese trono. En Isaías 14:13, mi apreciado hermano, en Isaías 14:13, dice esto, wow, dice así, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré y a los lados del aquilón, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Con esto vamos terminando, hermano. El juicio de Dios será hecho basado en los 10 mandamientos que están en el arca del lugar santísimo. Los 10 mandamientos han sido hechos en resumen en amarás a Dios y amarás al prójimo. Esto no quiere decir que fueron abolidos, no, es un resumen donde están compactados estos 10 principios y ya no tendrías que verlos en tablas de piedra, sino que deberían estar escritos por el Espíritu Santo en las tablas de tu corazón, la cual equivaldría a tu mente. ¿Me entendieron, hermano? Ok, bendiciones a todos y espero que les haya sido de mucho provecho. La ley que se encuentra dentro del arca del pacto sigue vigente y está presente hasta el día de hoy. El violar estos mandamientos es pecado. Así que en ninguna parte de la Biblia dice que la ley de las tablas fue abolida. Esta creencia simplemente es un plan maléfico
donde quieren hacer que la gente viole la ley y no sepan de qué arrepentirse. ¿Entienden? Saludos. Bendiciones a todos.